Bienvenidos amigos, en este video conocerás un misterio muy poco conocido por la humanidad, pero difundido en las verdaderas escuelas de conocimiento trascendental, como es el budismo tibetano, la Gnosis o la escuela del cuarto camino, quienes enseñan a profundidad el funcionamiento del cuerpo humano a través de los 7 centros de control de la máquina humana. ¿Te atreves a conocerlos? Entonces empecemos. Todas las máquinas que existen en el mundo tienen un manual de funcionamiento. Las computadoras, los autos, los instrumentos musicales, los celulares, los electrodomésticos, etc. Algunas de estas máquinas son muy fáciles de usar, como por ejemplo una licuadora. Y otras son tan complejas que si no hacemos un adecuado uso de ellas, las podemos dañar. E incluso provocarnos graves accidentes. Como por ejemplo, un piloto de avión que no sepa conducirlo puede afectar la máquina y a toda la tripulación. En fin, todas estas máquinas han sido desarrolladas por el hombre, quien a su vez es la máquina más compleja de todas. Solo que no lo sabemos, porque precisamente no tenemos ese manual de funcionamiento. Pues incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, los científicos actuales siguen descubriendo nuevos funcionamientos del maravilloso cuerpo humano. En resumen, el ciudadano común no dispone del manual de funcionamiento de su propia máquina. Esta situación que está viviendo la humanidad sobre no conocer el manual de funcionamiento de su propio cuerpo, para muchos sabios entendidos, se parece a la siguiente imagen. El hombre se parece a un mono con chancletas manejando una ametralladora. Es decir, el ser humano común no entiende el inmenso poder que corresponde disponer de un cuerpo físico, pues esta máquina es tan completa, muy perdurable, y que si le pusiéramos un precio, costaría millones de dólares. Cada cuerpo humano en perfecto estado. Pero conozcamos a continuación, ¿por qué decimos que el hombre es una máquina? Primero, debemos conocer cuál es el concepto de una máquina. Una máquina es un objeto fabricado compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí, que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía en movimiento o trabajo. Por lo tanto, si el cuerpo humano es un conjunto de piezas que trabajan para un fin determinado, en primer lugar, ¿cuáles son las partes de esta máquina? Veamos. El organismo humano es una estructura biológica, un laboratorio natural compuesto de varias piezas o sistemas principales. El sistema linfático, respiratorio, endocrino, circulatorio, óseo, digestivo, nervioso y muscular. Estos sistemas funcionan como un sistema solar que tienen como sol al corazón, del cual dependen para existir. Pero tranquilos, estas partes de la máquina trabajan por sí solas y no tenemos que estarles ordenando que trabajen. Pues por ejemplo, sería como tratar de ordenarle a nuestro hígado que realice sus funciones, cuando él ya lo hace de una forma natural, al igual que el resto de órganos y sistemas de nuestro cuerpo. En cambio, lo que sí podemos manejar de nuestra máquina son sus centros de control, pues son el equivalente del volante y las marchas en un auto, o del timón en un barco, o del teclado en una computadora. Es hora de conocer entonces los 7 centros de control de la máquina humana, los cuales están conformados por 5 centros inferiores y 2 centros superiores. Los 5 centros inferiores los poseemos la inmensa mayoría de la humanidad. En cambio, los 2 centros superiores los mencionaremos al final del video, pues es muy difícil acceder a ellos y solo los maestros iluminados los controlan a cabalidad. A continuación, vamos a conocer los 5 centros inferiores de la máquina humana.
en orden del centro de control más lento al más veloz. En primer lugar, el centro intelectual inferior. Es un importante centro de control que se encuentra en el cerebro. Sirve para pensar, razonar, memorizar, hacer cálculos, lo cual nos ayuda a ganarnos el pan de cada día. Sin embargo, es el centro más lento de todos. Esto se comprueba con que apenas podemos recordar las materias que tuvimos en la secundaria o nuestras aventuras de la niñez. Las personas generalmente hacemos mal uso de este centro a través de la famosa charla mental, la cual es estar pensando mal de la gente, de los amigos, del vecino, de la vecina. Es entonces cuando el ego se aprovecha de este centro y lo usa a su antojo, y de esta manera gobierna la máquina sin que la persona se dé cuenta. Igualmente, las personas muy intelectuales, que todo lo quieren resolver con la mente, desgastan este centro pues no lo dejan descansar. El abuso del centro intelectual puede conducir a graves trastornos psíquicos, como por ejemplo la locura e incluso al Alzheimer. De ahí viene el término científico loco, quienes por mucho usar el centro intelectual descuidan el desarrollo equilibrado de los otros centros de la máquina humana. Por lo tanto, este centro, como todos los demás, deben equilibrarse constantemente. Al centro intelectual inferior lo podemos equilibrar con música clásica, vocalizando mantras, realizando meditación y con buenas lecturas, como son por ejemplo las escrituras bíblicas y literatura trascendente. Para un uso adecuado del centro intelectual, es preciso que recordemos la frase: la forma más elevada de pensar es no pensar. Samael Aun Weor. Segundo, el centro motor. Es el segundo centro más lento. Se ubica en la parte superior de la espina dorsal. Su función es dar movilidad al cuerpo humano, pues nos permite correr, saltar, nadar, ejecutar tareas físicas complejas, etc. Muchas personas hacen mal uso de este centro, como por ejemplo los deportistas profesionales, quienes sin saberlo desgastan este centro inmisericordiamente, o las personas sedentarias que degeneran este centro por falta de uso. El mal uso y desgaste del centro motor puede conducir a la invalidez parcial o total. Por poner un ejemplo, es muy común en estos tiempos que las personas que pasan mucho tiempo en las computadoras o en su celular sufren en sus manos el síndrome del túnel carpiano o tendinitis, las cuales constituyen severas lesiones a la máquina humana. Sin embargo, para equilibrar este centro motor, se lo puede hacer con ejercicio físico moderado, caminatas a la naturaleza, yoga y meditación. Tercero, el centro emocional inferior. Este es un centro de control ya mucho más rápido que los anteriores. Se ubica en el plexo solar, unos 2 o 3 centímetros arriba del ombligo. Su función es permitirnos desenvolver con naturalidad en sociedad. Y como su nombre lo indica, este centro canaliza los sentimientos y todo tipo de emociones, como son la alegría, la tristeza, el miedo, la compasión, la ira, la frustración, la algarabía, etc. Pero veamos, ¿cuándo y cómo es que malutilizamos este centro? La gente desgastamos la energía que produce el centro emocional cuando damos paso a emociones negativas o reacciones excesivas producidas por la televisión, el cine, la música que promueve odio o tristeza, la literatura pornográfica y cualquier relación difícil con nuestros semejantes. El abuso del centro emocional inferior conduce al sentimentalismo, a la depresión o ansiedad, y como está ubicado en el plexo solar, puede producir dolores estomacales o enfermedades relacionadas con esa zona. Para equilibrar el centro emocional, podemos realizar caminatas a la naturaleza, escuchar música clásica, vocalizar mantras, con meditación e incluso a través de la oración.
Cuarto, el centro instintivo. Este es el segundo centro más rápido de la máquina. Se ubica en la parte inferior de la espina dorsal. Su función es comandar el instinto de supervivencia y conservación de la persona, así como las funciones biológicas del ser humano, como respirar, comer, dormir, etc. El centro instintivo, a diferencia de los otros centros, es un centro que prácticamente se autorregula solo. Sin embargo, lo podemos desequilibrar cuando no ingerimos las comidas en las horas adecuadas, al dormir pocas horas o en exceso, al escuchar música estrepitosa y con mensajes obscenos, al consumir drogas o cuando nos alimentamos mal. Y este desequilibrio se expresa mediante reacciones brutales instintivas y comportamientos autodestructivos. Este centro se equilibra con una buena alimentación, atención consciente, respiración, realizando actos de caridad, sembrando plantas y alimentando perritos. Número 5. El centro sexual. Este es el centro más rápido e importante de todos, a tal punto que sabemos inmediatamente cuando una persona del sexo opuesto nos atrae. Su función natural es la reproducción y regeneración del cuerpo humano, y es el asiento de nuestra energía vital y física. Se malutiliza este centro con los chistes de doble sentido, con la pornografía, las desviaciones sexuales, la masturbación, las cuales llevan a la degeneración del individuo. Este centro se equilibra con pranayamas, pureza de corazón, castidad científica y transmutación sexual, como ya lo hablamos en el video ¿Por qué no debes masturbarte? Una vez que hemos conocido a los 5 centros inferiores de la máquina humana, corresponde que mencionemos a los 2 restantes: el centro intelectual superior, que se encuentra en el cerebelo, y el centro emocional superior, que se ubica en el corazón. Sin embargo, no vamos a ahondar en estos centros superiores, pues lo primordial es que las personas empecemos a controlar estos 5 primeros centros inferiores en una forma armoniosa, pues solo controlando estos 5 centros podremos acceder a los 2 centros superiores. Y si quieres que hablemos de estos centros superiores, déjalo en los comentarios. En fin, es clave entender que el beneficio de saber controlar los 5 centros de la máquina humana mejora nuestra calidad de vida y la prolonga. Y para finalizar, es importante conocer que una forma de lograr el equilibrio de estos 5 cilindros o centros de control es evitando el desgaste innecesario de ellos. Usar el sentido común. Por ejemplo, si hemos estado frente a la computadora por horas, ya hemos desgastado mucho tiempo el centro intelectual. Entonces, una posibilidad sería equilibrarlo con una caminata a la naturaleza, para despejar la mente y poner en actividad al centro motor. En otro ejemplo, cuando vemos una hermosa casa, nos llega el deseo de poseerla y al no obtener lo deseado, sentimos ira, frustración y envidia. Ahí ya estaríamos desgastando el centro emocional inferior. Entonces, la clave es, debemos practicar la no identificación, vivir el momento, ubicarnos en el lugar y espacio presente, sin pensar en el pasado o en el futuro, haciendo uso de la maravillosa clave de sol, la cual ya la hablamos en un video anterior. Y si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comparte para nueva trascendente información. Naves multidimensionales han pisado la Tierra. Desde los confines del cosmos y desde el interior del planeta, un grupo de seres se dirige al set de televisión. Esperen, su energía irradia luz, es amor. Escuchadme, seres. Nadie quedará ajeno a nuestra palabra. Tu cerebro ya no sirve como templo. Solo tu corazón es verdadero. ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. No cedas al dolor, porque no es cierto. Nuestro amor los acompañará por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Bienvenida, bienvenido a Seres TV, Televisión Consciente.